Voy a empezar. Bueno, listo, buenos días. Hoy les voy a hablar de hemoglobinopatías. Eh, los temas a tratar son las hemoglobinopatías falciformes, la anemia drepanocítica y me voy a centrar en la retinopatía por células falciformes con sus manifestaciones clínicas, clasificación, diagnóstico y el tratamiento. Entonces, los glóbulos rojos tienen una forma bicóncava, redondeada, y tienen una membrana basal que les permite ser flexibles y cambiar su forma según el vaso en el que se encuentren. Entonces, cuando los eritrocitos están en vasos de mayor calibre, generalmente el flujo, pues los eritrocitos están hacia la mitad del vaso y el plasma sanguíneo hacia el endotelio, y cuando los eritrocitos van pasando hacia vasos sanguíneos más pequeños se forma un flujo laminar como se ve acá arriba en esta foto, y los eritrocitos tienen la capacidad por esa membrana basal que es flexible de rotar o de cambiar su forma según el calibre del vaso sanguíneo. Entre los vasos sanguíneos sean más pequeños, más delgados, el eritrocito tiene la capacidad de deformarse para pasar a través de ese vaso, y una vez pasa a través de ese vaso puede volver a su vida, pues a su forma normal. Tienen una vida media de 120 días y tienen hemoglobina dentro del eritrocito. La hemoglobina es una molécula que está compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas, que cada una de esas cadenas tiene un grupo M, que es donde pues, tiene afinidad con el oxígeno para transportarlo. La hemoglobina puede ser desoxihemoglobina, que es cuando no tiene oxígeno asociado, o uoxihemoglobina, que es cuando tiene el oxígeno asociado. La hemoglobina normal es la A1, que es la que pues, en mayor porcentaje se encuentra en los adultos, y está compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, hasta un 97% de los casos. La hemoglobina A2 está compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas delta, que la tenemos hasta en un 2,5%, y la hemoglobina fetal, dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, que es hasta un 1% de los adultos. En la hemoglobina fetal, pues en los niños hasta aproximadamente 6 meses o un año se encuentra en un porcentaje mucho más alto. Las mutaciones genéticas son pues alteraciones estructurales de las globinas, que son las hemoglobinopatías, o reducción de la síntesis de globinas normales, que son las talasemias. Estas tipo de enfermedades se transmiten por una herencia autosómica recesiva, en el cual necesitamos que los dos padres sean portadores, y al ser portadores tienen una probabilidad del 25% de transmitir la enfermedad a sus hijos. Un 50% son pacientes asintomáticos portadores, y un 25% son sujetos sanos. Y esta se da por una mutación en el cromosoma 11. Este tipo de mutaciones, entonces, como ya les había contado, la hemoglobina A, que es pues, la que más tenemos, son dos cadenas alfa y dos cadenas beta, y las mutaciones podemos tener una hemoglobina S, que la hemoglobina S es cuando hay una mutación en el alelo por un cambio de glutamina por valina, en donde la hemoglobina alfa se encuentra, la globina alfa está normal, y hay un cambio de configuración en la globina beta. Y también podemos encontrar hemoglobina C, en donde la globina alfa se encuentra normal, y la globina beta hay una mutación que es un cambio de la glutamina por la lisina. Este tipo de hemoglobina C
La globina beta no es tan deforme como en la S. La S son unos cambios mucho más marcados y vamos a mirar que pues tienen muchas más repercusiones sistémicas. Podemos tener varios genotipos según el alelo que se encuentre mutado. Entonces, en las anemias falciformes, como tal, la enfermedad anemia falciforme es la mutación de los dos alelos por hemoglobina S. Por lo tanto, sus manifestaciones clínicas, sobre todo sistémicas, son mucho más severas que el rasgo de células falciformes. El rasgo de células falciformes es una hemoglobina A, un alelo de hemoglobina A normal y un alelo mutado de hemoglobina S. Y otros genotipos son alelo mutado de hemoglobina S con otra mutación que puede ser la más frecuente, es la hemoglobina C. La mayoría de personas, pues la mayoría de las hemoglobinopatías se encuentran con hemoglobinas SS heterocigotas, homocigotas, perdón, hasta un 74 o un 76%, y estos son pacientes de ascendencia africana hasta en un 70%. Están las hemoglobinas SC que se encuentran hasta un 24%. También pacientes de ascendencia africana. Las talasemias se encuentran en menor porcentaje, desde un 1 hasta un 6%, y las talasemias pueden ser pues pueden ser también en pacientes con ascendencia africana, pero también hay ascendencia india y mediterránea oriental. La epidemiología, entonces, en Estados Unidos hay 100.000 personas con una incidencia del 0,03% de los recién nacidos afroamericanos, y en Colombia la cifra anual de nacidos está cerca de los 20.000 niños. Estos son datos del 2019, que la población en riesgo está más en los departamentos del Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño, que es donde pues, más se encuentra la población afroamericana. Y según la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor del 7% de la población mundial es portadora de alguna de las hemoglobinopatías, y al año nacen entre 300.000 a 400.000 bebés con alguna forma grave de esta enfermedad. La fisiopatología, entonces, como les había contado, los eritrocitos tienen una forma normal bicóncava en esta enfermedad cuando tienen la forma normal cuando están desoxigenados. En el momento en el que se polimerizan, cuando están oxigenados tienen la forma normal. En el momento en el que se polimerizan y se desoxigenan, cambian su forma, su membrana basal deja de ser elástica, se vuelve rígida y cambia su forma a esta hoz o boomerang, y después de desoxigenarse, de cambiar su forma, no son capaces de volver a su forma original. Y estos drepanocitos tienen una vida media solamente de 16 días, mientras que los eritrocitos tenían una vida media de 120 días. Como estos drepanocitos tienen una forma anormal, no tienen la capacidad de cambiar su forma según el lumen del vaso sanguíneo, entonces cuando entran a la vasculatura más delgada, a vasos sanguíneos mucho más delgados, producen microoclusiones y se acumulan y producen microoclusiones. Estas microoclusiones son desencadenadas por varios componentes como la hipoxia, cuando hay acidosis, cuando hay inflamación, cuando hay bajas temperaturas o cuando hay un aumento de la viscosidad sanguínea. Y esta es un círculo vicioso, porque cuando tenemos aumento de la viscosidad, se reduce el flujo sanguíneo, se produce vasooclusiones, desoxigenación de la hemoglobina y nueva formación de drepanocitos, y esto vuelve y sigue la cadena como un círculo vicioso si no quitamos ese estímulo que nos está produciendo
las microoclusiones. Las manifestaciones sistémicas son múltiples y van de varios rangos. Las manifestaciones sistémicas son severas, generalmente en hemoglobinopatías homocigotas SS, porque tienen los dos alelos mutados. Las manifestaciones sistémicas, pues que son menos severas, son en las hemoglobinopatías SC y en las talasemias. Y las que menos tienen o que tienen raros síntomas sistémicos son las hemoglobinopatías AS. Sin embargo, es importante saber que estas hemoglobinopatías AS, aunque no tengan casi síntomas sistémicos, tienen muchos síntomas oculares y muchos cambios oculares, como ya vamos a mirar. Las manifestaciones sistémicas son múltiples, entonces una de las más características son dolor, son episodios de dolor vasoclusivos agudos, generalizados, incluso pueden dar síndromes torácicos agudos, pueden haber infecciones como sepsis, neumonía y meningitis y hasta osteomelitis, pues la anemia. En el sistema nervioso central hay ACV isquémico, ACV hemorrágico, convulsiones, y en los niños es importante diagnosticarlos porque pueden tener infartos cerebrales silenciosos y esto nos puede dar retrasos cognitivos y problemas de conducta. Puede haber tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, apnea del sueño, EPOC, y en el riñón, enfermedad renal crónica, toxicidad por medicamentos, o un síndrome nefrótico agudo cuando hay crisis drepanocítica. En las manifestaciones oculares, pues las dividen en no proliferativas y proliferativas. Entonces, las no proliferativas son alteraciones en el segmento anterior, alteraciones retinianas, anomalías de la superficie de contacto vitreoretiniana, cambios vasculares en la cabeza del nervio óptico y estrías angioides. Entonces podemos ver en la conjuntiva, generalmente en la conjuntiva vulvar inferior, se pueden ver estos vasos sanguíneos como cortados, que no tienen un trayecto específico donde están las flechas señaladas, que son vasos en forma de coma o de salchicha, que son dilataciones vasculares que no están conectados como a la vasculatura pues general. Y en los vasos sanguíneos más grandes conjuntivales podemos ver este signo de vagón de tren, en donde el vaso sanguíneo, donde muestra acá la flecha negra, se encuentra cortado y hay varios tramos en los que se puede encontrar cortado, y este es signo pues de microoclusiones. En el segmento anterior podemos evidenciar atrofia sectorial de iris, neovascularizaciones de iris e incluso glaucoma neovascular, y esto se da más en hemoglobinopatías SC. Estas atrofias sectoriales pueden ser múltiples como muestra la foto o pueden ser únicas, y es muy importante en estos pacientes un adecuado control de la presión intraocular porque picos o aumento de la presión intraocular pueden producir oclusiones de la arteria central de la retina. En los glaucomas neovasculares se encuentra contraindicada la acetazolamida, dado que la acetazolamida puede producir deshidratación y acidosis y así generar una más formación de drepanocitos y desencadenar más sangrado y pues en manifestaciones sistémicas. Lo que se hablaba para controlar, por ejemplo, estos ifemas o estas hipertensiones oculares es hacer paracentesis, o incluso hablaban de inyectar algún tipo de viscoelástico, o sea, hacer paracentesis e inyectar algún tipo de viscoelástico para parar el sangrado, pero el viscoelástico también nos aumenta la presión intraocular, entonces esto es controvertido, pero por lo menos una paracentesis
y derivar pues a glaucoma para hacer algún procedimiento adicional para bajar la presión intraocular y obviamente pues con medicamentos tópicos. En el nervio óptico se pueden ver capilares dilatados, que son puntos rojos, que son arteriolas obliteradas por drepanocitos. Estos generalmente son eventos transitorios que pues están en un momento dado y después desaparecen, y es muy raro la neovascularización del nervio óptico en estos pacientes. Generalmente la neovascularización ocurre en retina, y antes de hablar de la neovascularización, entonces en retina podemos ver hemorragias en parche de salmón, manchas iridescentes, placas en forma de sol negro, alteraciones de la vasculatura retiniana y maculopatía falciforme. Entonces, en las hemorragias de parche de salmón tenemos sangre en la membrana entre la membrana limitante interna y la retina. Esta sangre se da por rupturas de estas arteriolas ocluidas se necrosan, se ocluyen y sangran. Esta sangre es inicialmente roja y luego, porque se produce una hemólisis progresiva, tornan este color salmón. Estas hemorragias parche salmón, generalmente cuando se van absorbiendo, después pueden quedar estas placas negras cicatrizales, que estas placas negras cicatrizales generalmente se llaman estallido solar negro, y son cuando esta sangre de las placas salmón transcurre a través de la retina y llegan hasta el epitelio pigmentario de la retina, donde producen hiperplasia. Y pues si vemos un paciente que no sabemos que tiene diagnóstico pues de una hemoglobinopatía, vemos una sola lesión de estas, pues se puede confundir con alguna otra lesión cicatrizal, como una corioretinitis por toxoplasma o algo. Entonces lo que podemos ver es que la diferencia con estos otros tipos de cicatrices es que en las otras tipos de cicatrices los bordes son definidos, mientras que en estas cicatrices los bordes son espiculados y son pues pobremente definidos. Pero generalmente cuando vemos estas lesiones, pues vemos más síntomas y signos asociados a la enfermedad, que es muy raro pues verlas como una placa solitaria. Y estas placas solitarias generalmente están acompañadas de estas manchas iridescentes. Estas manchas iridescentes son pequeñas cavidades en donde cuando se absorbe la hemorragia quedan macrófagos cargados de hemosiderina, y podemos ver estas placas, estas manchitas en la angiografía. También podemos ver anomalías en la interfaz vitreoretiniana. Estos pacientes presentan palidez retiniana periférica, pueden presentar zonas de blanco sin presión, y generalmente en estas zonas de blanco sin presión se producen adhesiones vitreoretinianas fuertes que, cuando se produce un desprendimiento del vítreo posterior, pueden generar frecuentemente desgarros y pueden estar asociados también a desprendimientos de retina. Entonces, las alteraciones en la vasculatura pueden ser tortuosidades vasculares, anastomosis arteriolo-venulares, vasos en hilo de plata, retina isquémica. Generalmente pueden ser ecuatoriales o preecuatoriales, oclusiones periféricas y oclusiones arteriales maculares. Las oclusiones vasculares, su grado o su intensidad también depende del tipo de hemoglobinopatía. Generalmente las hemoglobinopatías SS, que son heterocigotas, producen oclusiones completas, infartos totales y necrosis retiniana, que generalmente no hay un tejido viable para una respuesta angiogénica. Entonces, en este tipo de hemoglobinopatías tan severas, no se produce tan frecuentemente las neovascularizaciones. Mientras que en los subtipos SC, que son heterocigotos, estas oclusiones son menos intensas, se produce una isquemia crónica, pero hay tejido viable, hay retina sana,
que es la que puede producir moléculas angiogénicas como el VEGF y son las que mayormente producen neovascularizaciones. Acá podemos ver en la foto a color unas manchas blanco-algodonosas. Estas manchas blanco-algodonosas siempre nos van a decir que hay alguna área de isquemia. Y en la angiografía podemos ver la mayoría de veces estas oclusiones se dan en la bifurcación de las arteriolas. Entonces podemos ver aquí unas arteriolas ocluidas maculares que en el OCT se pueden ver como áreas de hiperreflectividad. En este caso hay una hiperreflectividad en la capa media retiniana y está muy frecuentemente asociado con atrofia y disminución del grosor central de el grosor central macular, que la mayoría de veces se encuentra más disminuido en región temporal. Este es un caso de un paciente tomado de la literatura en donde se tuvo una crisis drepanocítica aguda y con una pérdida de la visión, sobre todo en el ojo izquierdo, en donde se vieron una palidez en región macular, unas manchas blanco-algodonosas. En la angiografía se ven múltiples oclusiones arteriales maculares en región hacia región temporal. El paciente se hospitaliza, se hace varias transfusiones, se hidrata adecuadamente, se le trata la acidosis y esta foto de la derecha de la angiografía muestra la reperfusión que tuvo el paciente después de la crisis aguda. Sin embargo, la agudeza visual de este paciente no mejoró más de 20/200 en el ojo izquierdo, a pesar de la reperfusión arterial. Estrías angioides también se pueden ver en este tipo de patologías. El curso es pues más benigno porque generalmente es raro. Normalmente en las estrías angioides hay que tener presente que pueden generar membranas neovasculares, pero las que están asociadas a este tipo de enfermedades drepanocíticas es raro que se produzca neovascularización coroidea. Y ocurren estas estrías, son estas lesiones que cambian la coloración peridiscal radiales subretinianas que se dan por rupturas de la membrana de Bruch y ocurren como resultado de la hipoxia, de la liberación de citoquinas y del daño tisular y pueden estar asociadas a hemoglobinopatías hasta en un 6% de la población. Las alteraciones maculares que tenemos en este tipo de pacientes son adelgazamientos de la retina interna, son arteriolas y segmentos capilares dilatados, infartos de la capa de fibras nerviosas y microaneurismas. Acá podemos ver una foto a color en donde vemos unas manchas blanco-algodonosas y en la angiografía vemos unas oclusiones, múltiples oclusiones de las ramas arteriales, que lo que les decía que es mucho más frecuente que sean temporales y maculares, y generalmente hay un aumento de la zona avascular macular. Entonces, en estas alteraciones maculares hay una disminución del espesor central, hay un aumento de la depresión foveal. Generalmente esto se da por este aumento de las áreas avasculares maculares. Incluso podemos tener atrofias maculares, como vemos en esta foto de la izquierda, en donde en la región temporal hay un aumento del grosor retiniano generalizado y pues una atrofia que generalmente se da en las regiones temporales de la mácula. Este artículo fue publicado en el 2020, en donde se hizo un estudio con pacientes con hemoglobinopatías SS que no tenían signos de retinopatía.
comparados con un grupo control de pacientes sanos sin ningún tipo de enfermedad, y se vio que hay unos cambios estructurales maculares que les acabo de comentar, que hay un aumento de la depresión macular y una atrofia generalmente en el área temporal macular que ocurren generalmente antes de que se produzca la retinopatía, y esto puede ser también causa de disminución de la visión. Aunque uno no vea nada en el fondo de ojo, siempre debemos hacer un OCT macular porque puede también haber repercusión en la agudeza visual. Acá en este artículo se evidenciaba que en la angio-OCT podemos ver en el plejo superficial e intermedio, podemos ver dónde está el asterisco, acá en esta zona, un área de disminución de la cantidad de vasos sanguíneos que se correlaciona en la zona de la tomografía con una disminución y una alteración en el grosor de la retina generalizada y una atrofia macular. También pueden haber alteraciones orbitarias. Estas alteraciones orbitarias son más frecuentes en niños, aunque no es, o sea, son poco frecuentes en general, pero son más frecuentes en niños. Y estas manifestaciones orbitarias son infartos, que puede ser unilateral o bilateral de los huesos orbitarios, y la mayoría de veces se compromete el ala mayor del esfenoides. Los síntomas son pues dolor, cefalea, fiebre, disminución de la visión, edema, tosis e incluso limitación de la movilidad ocular. El diagnóstico se hace mediante TAC o resonancia magnética, y el tratamiento es una buena hidratación. Si hay infección asociada, pues dar antibiótico, pero sobre todo o sea, estabilizar al paciente hemodinámicamente para quitar estas microoclusiones y mejorar estos infartos o estas isquemias. Ya para hablar de la retinopatía falciforme proliferativa, estas son más frecuentes en las hemoglobinopatías SC. Son oclusiones arteriolares periféricas, generalmente en las bifurcaciones, que producen isquemia, y esta isquemia hace que se aumenten los factores de crecimiento vascular endotelial como el VEGF y produzcan neovascularización. Estas neovascularizaciones pueden producir hemorragias vítreas, tracciones retinianas y desprendimientos de retinas traccionales. Este artículo fue sacado en el 2020, en donde se incluyeron 1.867 pacientes, en donde se quiso ver en cuáles de los genotipos, en cuáles de los genotipos de las hemoglobinopatías se presentaban más manifestaciones oculares y sobre todo retinopatías falciformes, y se vio que en el genotipo SC son los que más producen alteraciones retinianas o retinopatías falciformes, hasta en un 37% en ojos derechos y un 29% ojos izquierdos, en comparación con hemoglobinopatías SS, que las SS son las que más producen síntomas sistémicos, y en comparación con las talasemias. Entonces, la retinopatía falciforme proliferativa tiene 5 estadios. En el estadios 1 y 2 son estadios no proliferativos, y en los estadios de 3 a 5 son estadios proliferativos. Entonces, en el estadio 1 hay una oclusión arteriolar periférica, que son arterias en hilos de plata. En el estadio 2, pero no hay isquemia. En el estadio 2 hay una remodelación vascular limítrofe y hay unas anastomosis arteriovenosos. Sí hay áreas de isquemia, pero no hay fugas ni del medio de contraste en la angiografía. En el estadio 3
son neovascularizaciones en forma de abanicos de mar. Aquí ya hay una neovascularización que generalmente se dan en el ecuador o preecuatoriales y generalmente están entre la retina perfundida y la no perfundida. Y acá sí hay fugas en la angiografía, pues fuga del medio de contraste en la angiografía. El estadio 4 son hemorragias vítreas y en el estadio 5 son desprendimientos de retinas traccionales o regmatógenos. Entonces acá en el estadio 1 podemos ver lo que está señalado con la flecha negra, que son las arterias en hilo de plata, pero no hay isquemia aún. En el estadio 2, estas son las remodelaciones vasculares, que todo eso son shunts arteriovenosos, que en la angiografía no hay una fuga de medio de contraste, pero se producen unas áreas de isquemia, generalmente más frecuente en la región temporal, y pueden ser áreas de isquemia pequeñas o pueden ser áreas de isquemia de gran tamaño, como en esta angiografía. Y en el estadio 3 ya se producen los penachos vasculares o los abanicos de mar, que son neovascularizaciones, y su nombre viene, el penacho vascular viene de estas plumas que tienen estos pájaros en la cabeza, que se le dicen penachos y son parecidos, o abanicos de mar, que son estas algas que se encuentran en el mar, que son también muy parecidas a las neovascularizaciones. Este tipo de neovascularizaciones están entre la retina isquémica, que podemos ver en la foto de arriba, a la derecha está toda la retina isquémica, con la retina normal, se encuentran entre estos dos. Y generalmente tienen un vaso nutricio grande, y de ahí de ese vaso nutricio grande son los que se forman pues los diferentes neovasos. Entonces, cuando hay microoclusiones, estas microoclusiones producen isquemia periférica de la retina, en donde se produce una muerte o hipoxia de las células de Müller. Esta muerte y hipoxia de células de Müller empieza a generar factores de crecimiento endotelial. El más conocido, el más frecuente es el VEGF, que hace que se produzca una angiogénesis patológica y se produzcan estos tipos de abanicos de mar o de penachos retinianos. Y en la angiografía, este tipo de lesiones sí producen fuga del medio de contraste, entonces podemos ver desde los estadios tempranos hasta los estadios tardíos fuga de medio de contraste en la angiografía. En el estadio 4, pues ya son hemorragias vítreas generadas por estos neovasos que sangran. Y en el estadio 5 son desprendimientos de retina, como ya lo había mencionado. La mayoría de veces son desprendimientos de retina traccionales, pero se pueden combinar, pueden estar asociados o están en combinación con desprendimientos de retina regmatógenos por estas alteraciones en la adhesión vitreoretiniana tan fuerte que puede producir frecuentemente desgarros retinianos periféricos. El diagnóstico diferencial de esta patología está con múltiples enfermedades que pueden producir neovascularización. Entonces, siempre si el paciente llega con isquemias, generalmente son fáciles de diagnosticar ya cuando tienen los penachos vasculares, o pues de diagnosticar no, sino de sospecharlo, pero pues tenemos que tener en cuenta que hay múltiples enfermedades que producen también neovascularización y isquemias severas que tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Generalmente el diagnóstico diferencial lo hacemos con la tomografía en la angiografía, y pues si tenemos alta sospecha, pues enviar los pacientes a medicina interna para el diagnóstico de la enfermedad.
El seguimiento de estos pacientes se debe hacer en pacientes con historia familiar conocida, generalmente deben ser desde pequeños, desde aproximadamente a los 10 años, se debe empezar a hacer el tamizaje de estos pacientes. Y pacientes que ya tengan enfermedad conocida, se debe hacer un control cada 6 meses. En la primera visita se debe solicitar una angiografía, idealmente también un OCT para ver si ya hay atrofia de la retina en la región macular, pero sobre todo la angiografía para evidenciar si hay áreas de isquemia y idealmente empezar el tratamiento antes de que se produzca la neovascularización. Este artículo es del 2013, en donde se reclutaron 123 niños con hemoglobinopatía SS, en donde fueron niños menores de 1 año, en donde se les inició manejo con hidroxicarbamida. A un 59% de estos pacientes se les inició este tratamiento y se comparó contra el otro grupo control que no se les dejó tratamiento, y lo que se vio fue que este medicamento, la hidroxicarbamida, aumentaba los niveles de hemoglobina fetal, o por lo menos dejaba esos niveles de hemoglobina fetal que, como ya les decía, antes del año de vida están mucho más elevados que en los adultos, y esto pues vieron que era un factor protector. Esta hemoglobina fetal en altos niveles era un factor protector para este tipo de enfermedades, para que no se desencadenaran estas crisis drepanocíticas. Sin embargo, no es extrapolable este tipo de medicamentos en adultos, dado que en adultos la hemoglobina fetal es solamente del 1%, y este tipo de medicamentos no aumenta la cantidad de hemoglobina fetal, sino lo que hacen los niños es evitar que esa hemoglobina fetal, que está alta al nacimiento, no descienda rápidamente. Pero pues esto no es extrapolable para adultos. El tratamiento como tal, pues hay controversia en los diferentes artículos que revisé. Casi todos están de acuerdo que en el estadio 1, cuando no hay áreas de isquemia, simplemente hay signos no proliferativos de la enfermedad, se hace observación. En el estadio 2, que ya hay áreas de isquemia, se pueden hacer fotocoagulación láser en áreas de isquemia. Incluso habían unos artículos que decían que la fotocoagulación láser solamente se hace en el momento en que hay neovascularización. En el estadio 3 está muy pues, controversial, porque hay algunos que mencionan que se debe hacer fotocoagulación láser junto con terapia antiangiogénica. Otros dicen que no hay que hacer que no hay que poner terapia antiangiogénica, sino solamente fotocoagulación láser para obliterar esos penachos vasculares o esos abanicos de mar. Y en el estadio 4 y 5, pues sí, también es controvertido. En el 5, pues sí, cirugía, que es el desprendimiento de retina. Y en el estadio 4 hay algunos artículos que mencionaban que esperar que si la hemorragia vítrea no era densa, que se podía esperar hasta la resolución de esta hemorragia sin necesidad de hacer cirugía. En muchos artículos decían que la observación de los casos con lesiones periféricas pequeñas y asintomáticas, porque estos neovasos, cuando están pequeños, producen una regresión espontánea entre el 30 al 60%. Entonces, la fotocoagulación láser, acá lo enfocaban más hacia el cierre de los abanicos de mar, o sea, lo que hay que hacer es la segmentación completa de la columna de sangre, o sea, poner el láser directamente en ese vaso nutricio que les mostré ahorita del abanico de mar, con el fin y en toda esta área de neovascularización, con el fin de
quitar o sea, obliterar todos esos vasos que están creciendo en la retina isquémica. Pero las complicaciones son la isquemia, puede haber hemorragia coroidea, hemorragia vítrea o desprendimientos de retina. Este artículo fue publicado en el 2022, es una revisión de la literatura de ensayos controlados aleatorios en el que se compararon pues, estudios con fotocoagulación láser o versus sin ningún tratamiento, en donde no se vio ninguna evidencia, la evidencia es limitada. Y como conclusión, hablaban que el tratamiento con láser es una opción terapéutica para evitar complicaciones, sin embargo, no es el tratamiento definitivo y no se puede hacer como una guía de manejo o un consenso con con estos resultados de este artículo. Otros hablaban del anti-VEGF. El anti-VEGF más estudiado para este tipo de patologías es el bevacizumab, pero tampoco hay ningún estudio que muestre la superioridad o la comparación de uno u otro antiangiogénico. Nunca se debe usar como tratamiento solo, siempre se debe usar como complemento a la fotocoagulación láser o como un complemento quirúrgico de la cirugía vitreoretiniana que se puede aplicar una semana antes de hacer la cirugía para evitar sangrados intraoperatorios, o se pueden poner al final de la cirugía también para mejorar y obliterar esos penachos vasculares o abanicos de mar. Ya el tratamiento quirúrgico, entonces, en el estadio 4 y 5, lo mismo, pues lo que les decía ahorita, en algunos artículos hablaban de la espera hasta los 3 meses de ese hemovitrio cuando no es muy denso, que se puede esperar a que el hemovitrio se absorba, la sangre se absorba sola y no hay necesidad de hacer tratamiento quirúrgico. Y otros artículos sí evidenciaban que que hay mejoría con el tratamiento quirúrgico cuando está en estadio 4. No hay, pues es recomendable no usar indentación escleral por el riesgo de desarrollo de crisis oclusivas y por el riesgo de isquemias del segmento anterior. Y es muy importante minimizar los periodos prolongados de aumento de la presión intraocular intraquirúrgica por riesgo de oclusión de la arteria central de la retina e isquemias intraoperatorias. Esto también fue una revisión de la literatura realizada en el 2020, donde se evaluaron estudios de pacientes con retinopatía falciforme proliferativa sometidos a cirugía vitreoretiniana, y la idea era identificar las medidas perioperatorias o preoperatorias para tener un mayor éxito con la cirugía y menor riesgo de complicaciones. En el 80% no se evidenciaron complicaciones isquémicas, o por lo menos no las documentaban. Y el consenso fue que casi en casi todas las cirugías evitaron la anestesia retrovulvar, el uso de epinefrina por el riesgo de oclusión y de isquemia. Los pacientes generalmente no requieren una exsanguinotransfusión profiláctica. Y otras consideraciones con la cirugía es tener al paciente con una adecuada hidratación para evitar la acidosis antes de la cirugía, durante la cirugía el uso de oxígeno suplementario, preferiblemente la anestesia local porque la anestesia general generalmente produce hipotensión y mala perfusión, y cuando se hace dilatación pupilar, preferiblemente hacerlo sin fenilefrina para que no se produzca vasoclusión del segmento anterior. Encontré esta leyenda pues en internet que me pareció chévere compartirlas con ustedes, que
dice que cuando una simple sustitución desencadena una catástrofe multiorgánica. Muchas gracias. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Una muy buena revisión. Es una enfermedad que tenemos que estar recordando constantemente, ¿no? Todas sus manifestaciones sistémicas. Eh, con la mejoría del sistema de salud, yo diría que cada vez son más los pacientes que saben que tienen la enfermedad, o sea, que llegan con el diagnóstico. Antes, hace muchos años, pues veíamos mucho paciente que nunca había oído hablar de drepanocitos o células falciformes y llegaban pues con las complicaciones, la hemorragia vítrea, el desviamiento de retina, y era oftalmología la que hacía el diagnóstico. Yo diría que cada vez es más raro, gracias a que la gente pues tiene acceso a mejor salud. Sin embargo, pues uno debe mantenerse alerta y tenerlo en el diagnóstico diferencial de lesiones vasculares de la periferia. Pues yo creo que muy fácilmente todos en el paciente de raza negra pues caemos en cuenta y pensamos, pero hay que tener en cuenta que hay mucha mezcla racial, ¿no? Entonces uno está acostumbrado a la mezcla racial y a que en la mezcla racial no lo piensa tanto. Y como mostró Marcela, pues es perfectamente posible. Y lo otro es que el paciente menos sintomático sistémicamente, que menos afección sistémica tiene, o sea que menos probablemente ha consultado por problemas generales asociados con la enfermedad, pues es el que más probablemente tiene retinopatía. Entonces, ténganlo siempre, hemorragias espontáneas o con traumas menores, hemorragias vítreas, inclusive FEMAS, o anomalías vasculares, que a veces, dependiendo de la conformación de la anomalía vascular, yo he tenido remisiones como desgarro, ¿sí? Porque hay hemorragicita en la periferia y lo que ve el oftalmólogo es algo rojo en la periferia y piensa en un desgarro. En cuanto a tratamiento, yo diría que la controversia entre el láser y antiangiogénicos, pues yo la resuelvo así. Si yo veo las anomalías vasculares y no hay hemorragia vítrea, no hay compromiso visual, no creo que sea necesario o que haya algún beneficio inyectando antiangiogénicos. Creo que a esos pacientes les debe de hacer láser. Pero si ya hay hemorragia y la neovascularización se ve muy activa, muy viva, pues inyectar antiangiogénicos en el caso de una hemorragia vítrea leve ayuda a aclarar la hemorragia para después poder hacer el láser. Algo parecido a lo que ocurre en retinopatía diabética. O inyectar antiangiogénicos en una hemorragia vítrea densa en preparación para la vitrectomía. O sea, ese es la misma lógica que seguimos en vasculitis periférica, en retinopatía diabética. El antiangiogénico no hay duda que disminuye el riesgo de sangrado, pues así no se haya podido demostrar, pues con estudios bien hechos, pues uno es una cosa pues que para mí es tan clara, tan evidente, cómo nos cambió la vida de los sangrados intra y posoperatorios en todas las enfermedades hemorrágicas de la retina con los antiangiogénicos y con el uso rutinario de antiangiogénicos antes de cirugía. Bueno, creo que con eso hemos revisado un tema importante que hay que estar revisando recurrentemente porque si no se nos olvida y dejamos de hacer el diagnóstico, que es muy importante. Si hay alguna pregunta para Marcela
o algún comentario adicional. Buenos días, doctor. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, al Sí. menos a mí en Buenaventura me llegaron muchos pacientes con ya el diagnóstico de anemia falciforme. Y siempre me queda la duda que de pronto yo no estaba viendo alguna lesión. Y como en su mayoría fueron primera vez y según lo que dijo Marce, estaba indicado la angiografía, el seguimiento de esos pacientes, pues teniendo el factor de riesgo que de pronto no tenga la agudeza visual para ver lesiones pequeñas, ¿estaría indicado pedirle una angiografía anual o simplemente sería el seguimiento a esperar pues alguna lesión más evidente? Ahora, Marcela también de su opinión. Yo pienso que no. Pienso que tanto en esta enfermedad como en retinopatía diabética, donde sí hay reglas muy rígidas de angiografía, uno se debe basar en la clínica, en lo que uno ve. Ahora, qué tanta confianza le tiene uno a lo que uno ve, pues es algo que cada cual tiene que resolver. Pero inclusive si uno no se tiene mucha confianza en fondo de ojo, pues una buena foto hoy en día, un composite, una foto ampliada de fondo de ojo, pues te dice muchísimo. Ustedes saben que estamos en el proyecto de montar eso que hemos llamado retinografía y entregar las fotos con lectura, que en las enfermedades vasculares es donde más una simple foto hace el diagnóstico. La angiografía no es un procedimiento tan inocuo, entonces pues uno no lo debe estar mandando si no ve nada. Por otro lado, las lesiones aquí son muy periféricas y muchas veces, por lo menos con las cámaras tradicionales, cuesta mucho trabajo verlas. Si van a mandar algo, eh, en ese sentido, pues sería una angiografía de campo amplio, ¿sí? Que esperamos tener el próximo año en la clínica y que tiene hoy en día el instituto. Pero, pues ahí lo mostró Marcela, el OCT es inclusive, muestra, igual que en retinopatía diabética, muestra cambios más tempranos antes de que se vean las hemorragias, antes de que se vea nada. Pero pues yo siempre me hago la pregunta cuando hacen esas presentaciones en retinopatía diabética, pues como que fueran hallazgos pues fundamentales en el manejo de la enfermedad. ¿Usted qué hace con un diabético que ve 20/20, lleva 20 años de diabetes muy bien controlada y usted le pide un OCT y muestra pequeñas anomalías vasculares en la red perifoveal profunda? ¿Qué le cambian? Nada. Ah, mire, usted ya tiene unos cambiecitos que sintomáticamente no significan nada, que clínicamente no significan nada, que inclusive informar al paciente de eso, ¿para qué? ¿De qué sirve? De todo modo va a insistir en que se debe hacer el mejor tratamiento de control de la diabetes posible, o en el caso de la drepanocitosis, el mejor control de la drepanocitosis. El paciente no tiene síntomas, no tiene nada visible. Digamos, es interesante saber lo que la finura del OCTA en las redes capilares te puede hacer mostrar cosas que no vemos y que el paciente no siente. Sí, tiene interés, digamos, académico saberlo, pero valor para el paciente no. Entonces yo diría que en el escenario de Buenaventura, ponerse a hacer angiografías de rutina a cuanto paciente con falciforme le aparezca a uno, no, dilaten bien, hagan un buen examen. Si no se tienen confianza con el indirecto, pongan un lente de 3 espejos, revisen la periferia. Y realmente, si uno cree que la angiografía le va a ayudar en algo, porque aún en el paciente en donde usted ve una CIFAN, un abanico en la periferia con hemorragicita localizada, pues usted le hace láser ahí, revisó el resto de la periferia, no tiene nada más. La angiografía que le agregó.
no agrega mucho. Más allá del interés académico, no agrega mucho. Y entonces, pues en un sistema que puede estar un poco apretado, como sé que es Buenaventura, pues no se justifica ponerse a hacer cosas que de verdad no le agregan al paciente. Marcela, ¿qué opina? Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque, pues en lo que revisé, por ejemplo, de la tomografía, pues sí hay unos cambios, pero pues no le voy a hacer ningún tratamiento al paciente o nada adicional. Entonces, ¿para qué voy a documentar esas atrofias? Y lo mismo en la angiografía. La angiografía yo creo que puede servir es en el momento en el que, como primera instancia, en pacientes que se vean que tienen algún tipo de compromiso, pero como la primera vez que viene, pero no anual, pues no me parece que sea necesario hacerlo anual. Y yo en eso, pues sí quiero decir que yo soy muy conservador o muy poco ordenador de exámenes. Alguna vez miramos, en la época en que se hacía mucha angiografía antes del OCT, y yo resulté ser, siendo el que más se ocupaba de retina en la clínica, el que menos ordenaba angiografías. Eh, yo creo que los exámenes se deben ordenar con un propósito. Y si usted me dice propósito académico, interés académico, pues que sea de verdad, que es que usted está haciendo un trabajo, usted está revisando, usted está estudiando el tema. Pero a veces la gente dice propósito académico y no tiene nada académico en mente, ¿sí? Propósito de documentar, vuelvo, insisto, documentar la fotografía es muy barato, muy sencillo, da mucha información y el OCT es mucho más sencillo, pues no es barato, pero es mucho más sencillo y da una buena cantidad de información, sobre todo un OCTA, pero pues está metiendo uno al paciente o al sistema en unos costos que deben tener una justificación, o sea, debe haber una razón. Usted, según el resultado, siempre piense, ¿yo qué estoy buscando? Y si eso que estoy buscando me sale positivo, ¿yo voy a hacer algo? Mm. Si no voy a hacer nada. Desde luego que hay veces en donde uno tiene que documentar, como es el caso del glaucoma. No puede, yo no voy a hacer nada, pero sí, pues voy a hacer seguimiento del paciente, voy a tener una base para comparar en el futuro. Pero, y ahí hay una razón, pero ordenar exámenes simplemente porque en algún manual dice, yo ni siquiera en retinopatía diabética. A mí me llega un paciente con retinopatía diabética proliferativa, que es obvio que necesita tratamiento. Yo le arranco tratamiento y le pongo sus inyecciones y le hago su láser y yo lo estoy viendo. Yo no necesito la angiografía. La angiografía la hago después de que he hecho todo el tratamiento para ver si mi tratamiento está completo o necesito adicionar algo más. Pero si usted está seguro de su diagnóstico, está viendo lo que está viendo, pues no es indispensable. Y si no está viendo nada, pues la mayoría de las veces la angiografía no le va a dar mayor cosa, ¿sí? Hay excepciones, hay situaciones, pero pues uno debe conocerlas y debe decidir cómo es que en este paciente, en donde yo vi muy poquito, la angiografía me mostró un poco de cosas, pero pues esos son casos muy específicos que uno puede sospecharlos, como en el caso del OCT en degeneración miópica. Usted no ve nada, pero el paciente está perdiendo visión y usted hace un OCT y el OCT le muestra pues una cantidad de cosas que usted ni se imaginaba, ¿sí? Entonces, hay indicaciones donde eso sí vale, pero es porque sabes que el examen te va a revelar unas cosas que no veías. Bueno, muchas gracias. Bueno, y eso yo diría que es válido para todas las rutinas. Si ustedes miran lo de decisiones acertadas de la campaña pues, que hemos promovido con la Sociedad Colombiana de Oftalmología,
y miran no solo oftalmología aquí y en otros países donde se ha hecho esa campaña, sino que miran las otras especialidades. Es sencillo verlo. En el sitio de la sociedad están ahí todos los enlaces. Son recomendaciones corticas, no son sino 5 por cada especialidad. Y ustedes ven que la gran mayoría buscan combatir esa tendencia a hacer cosas de rutina, ¿sí? Hacer cosas porque alguien en algún momento escribió o dijo que eso se debía hacer, que al diabético después de 10 años de diabetes hay que hacerle una angiografía anual. Alguien escribió eso en algún lado, lo sugirió, lo dijo, y se pega la gente de eso. Esa es una razón. Y la otra razón, pues, es que no, yo no quiero que después me demanden y me digan que yo no hice tal o cual examen. Y eso no es sino inseguridad. Si usted ve un fondo de ojos y está seguro que es un fondo de ojo normal, pues lo anota y ya, eso es suficiente, no necesita una geografía. ¿Alguna otra pregunta? Muy bueno que se motiven y echen cabeza cuando tocan los temas. Yo tuve pacientes con esto, con lo otro, qué dudas tuve, qué manejo hice, ¿sí? Aprovechen estas sesiones para resolver esas inquietudes. Bueno, Si tuve, yo de Jenny, pronto una anécdota, ya es como todo vale, anecdótico, pues. vale, Eh, vale. en el fellow duré tratando 8 días una así como una toxo, porque tenía hemorragia vítrea y una mancha negra por allá atrás que era la sunburst. Entonces pensé que era una cicatriz con un infiltrado de toxo y le di antibiótico 8 días hasta que usted me la revisó y vimos que no era vitreitis, sino era hemorragia vítrea y no era una cicatriz de toxo, sino era un sunburst, porque en el otro ojo usted sí le vio las lesiones que yo no le veía. Entonces ese es otro diagnóstico diferencial, pues con la manchita negra esa que se hace en el polo posterior, que muchas veces no es sangre, no es vitreitis, es sangre y no es cicatriz, sino es esa mancha. Sí, es muy bueno haber visto las lesiones del sunburst. Sunburst quiere decir explosión solar. Haberlas visto, y en Retina Cali tenemos, en algunas de las charlas, tenemos foticos, en las charlas de pérdida de visión, tenemos foticos, porque son muy características, son muy redonditas, ¿sí? Es lo que queda después de una hemorragia. Entonces, las hemorragias en salmón, de un color, no sé cuál es el color, una especie entre rosado y fucsia, ¿sí? Pues eso es muy característico. Pero cuando ustedes ven estas cicatrices pigmentadas, muy redondas y como con unas explosioncitas a los lados, de ahí viene el sunburst, como con unos salidos. Eso es muy característico también de episodios anteriores de hemorragia asociados a crisis drepanocíticas. Asegúrense de verlo, no sé qué Marcela haya mostrado, pero de verlo porque para que no les pase lo que menciona Denis, que se puede uno confundir con cicatriz de toxo y se le pasa el diagnóstico. Y lo que dice Denis es muy cierto. Muchas veces una hemorragia vítrea de cierta edad, que donde ya los glóbulos rojos se han puesto amarillos, y una vitreitis, no es tan fácil la diferenciación. La ecografía ayuda un poco porque la hemorragia vítrea tiende a acumularse abajo, la vitreitis es más difusa, la hemorragia tiende a formar grumos y banda, la hemorragia vítrea tiende a mantenerse más, la inflamación a mantenerse más difusa. Y definitivamente las células pues son más amarillas, más blancas, pero cuando usted está ahí con el paciente, no siempre es fácil. En retrospecto, pues todo es muy fácil. Y comparando dos fotos es muy fácil, pero no siempre es fácil resolver. Esto es una hemorragia vítrea vieja, esto es una vitreitis.
Y como se dice en hemorragia vítrea, es el examen del otro ojo el que tiene muchas veces el diagnóstico de lo que está pasando. Entonces, pues eso ya no tengo que repetirlo, pero en una época lo repetía mucho. Todo paciente que venga con lesión retinal o pérdida visual, hay que examinarle los dos ojos, porque muchas veces es en el ojo bueno que está el diagnóstico. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Aló.